Bienvenidas y bienvenidos, esto es Luz Negra y yo soy Andrés Gran. Ay, el ego espiritual, aquel que nos hace creer que por decir cosas profundas o sonreír un poco ya hemos llegado. ¿Llegado a dónde, Papu? El ego espiritual nos engaña haciéndonos sentir como los reyes del universo, mientras presumimos nuestra versión espiritual forzada. La vanidad y la creencia de que ahora sí somos alguien, saciando el anhelo de reconocimiento, parecen ser las fuerzas que impulsan a estas personalidades. Porque seamos sinceros, ¿quién necesita alcanzar la iluminación cuando podés coquetear con ella en las redes sociales? En este capítulo analizaremos el fenómeno del ego espiritual, tan particular que convierte la búsqueda de la trascendencia en una competencia de egos y en un desfile de títulos, certificados y seguidores. Luz Negra. El ego espiritual es un término que se refiere a una forma específica de egocentrismo que puede surgir en el contexto de una práctica espiritual o del crecimiento personal. Aunque la espiritualidad busca trascender la estructura egoica y encontrar una conexión más profunda con la conciencia universal o divina, el ego espiritual puede surgir cuando alguien utiliza su práctica espiritual para fortalecer su sentido de identidad personal, en lugar de disolverlo o alinearlo a su ser. Estas son algunas características comunes del ego espiritual que quiero detallar para que les sea más sencillo identificarlo, tanto en el exterior como en el interior. La primera es la identificación con el progreso espiritual. Una persona con ego espiritual puede identificarse fuertemente con su proceso en el camino espiritual, buscando constantemente validar su avance mediante comparaciones con otros o buscando reconocimiento externo. O sea, cuantos más títulos o cuantas más credenciales tengo, más espiritual soy, mejor persona soy. Qué parecido me suena al camino cultural o de la Matrix, la búsqueda del reconocimiento a través de credenciales y a su vez la obtención de beneficios sociales a partir de estas. Realmente hay casos increíbles, pero reales, de fraudes que se dan por la confianza social en estos títulos e instituciones. ¿Será que este camino, por más que lo consideren espiritual, conduce a un puerto distinto a aquel cultural? ¿Será que este camino es interior? ¿O será que tal vez se giró el volante, pero se continúa manejando de la misma manera? Hay algo que siempre me hizo ruido en varias de estas terapias certificadas, que si bien entiendo que es necesario tener algún esquema de aprendizaje, debemos aprender a discernir entre lo real y lo ficticio. Por ejemplo, que seas un maestro de Reiki no significa que tengas integrado lo que el Reiki enseña. Tampoco que tengas un poder que los demás no, o que sepas más que alguien que solo tiene el nivel 1. Pensémoslo así, ¿no suena un poco absurdo pensar que luego de iniciarnos nos llega ese poder que antes no teníamos? Si pensamos de esa forma, estamos pensando entonces que es como que la energía tiene un sensor que detecta a quienes están iniciados para permitirse fluir a través de ellos. Para mí es raro. Creo fuertemente en la abundancia energética y la disponibilidad. Solo es conectarse con esa fuente, pero lo puede hacer cualquier persona. Sí me parece que iniciarse siempre va a servir para integrar el método, o cualquier método. Generar el hábito, pero no vendamos cosas que no son. Buscando sobre esto, de hecho, encontré una página de Reiki y en varias que decían parecido, que cuantas más iniciaciones mejor, más cercanos estarán a la fuente. Así como hay reikistas que venden humo, hay profesionales o maestros de todas las disciplinas que se te ocurran, incluso por supuesto no espirituales. La mentira es parte intrínseca de la humanidad contemporánea. Lo mismo sucede con quien aprende alguna técnica de armonización energética o alguna forma de entrar al campo energético, y por dicho aprendizaje es tanta la ola egoica que se despierta que se meten de lleno en el rol espiritual. Pero quieren todo tan para ayer que termina siendo absolutamente superficial. Es más importante mostrar lo que aprendí a hacer, ya que me habilita socialmente, es una credencial, que integrarlo, que trabajar mi ego. Y ser coherente con la vida pasa a un segundo plano. Al tener una credencial que nos habilite del estatus de ser espiritual, ya lo creen suficiente.
Solo hay que aprender a discernir, a razonar y a sacar nuestras propias conclusiones. Siempre fui de crear mi propia manera, mis propias reglas, a través de mi propia lógica y mis propios fundamentos. Eso me da libertad. Igualmente, este punto creo que encaja en cualquier tipo de carrera o de formación. La llave tal vez es mantenernos siempre humildes y comprendiendo que aunque creamos saber mucho, no sabemos absolutamente nada. El universo es magia pura. Es desconocido para la comprensión humana y está bien que así sea. Y cualquiera sea la disciplina que practiques y cualquiera sea la creencia que te quieren instalar o la que vos mismo te querés instalar, ¿realmente pensás que podés comprender al universo en su totalidad? Yo creo que podemos lograr encontrar y desarrollar una forma armónica de vivir en este plano, aprovechando los recursos energéticos y respetando las leyes que surgen de la observación y la autoindagación. No debemos olvidarnos que estamos atravesando una experiencia humana, aquí y ahora. Somos seres espirituales atravesando la experiencia humana. Vivir esta vida deseando ser un ser de otra galaxia, dimensión o lo que sea, no tiene coherencia con tu elección álmica. Reencarnaste acá, estás acá, disfrútalo. Tenés un cuerpo, tu mente, tus emociones, tu energía, tu espíritu. ¿Cómo podemos lograr la armonización en todos estos cuerpos? ¿No tenemos demasiado ya con eso como para querer dar cátedra de cuestiones desconocidas? ¿Hacia dónde lleva a la espiritualidad este tipo de mensajes? Cuando los mensajes no son tangibles, concretos y observables, terminan dependiendo de tu grado de confianza hacia esta nueva creencia que quieren instalarte. La espiritualidad termina definiéndose como algo mucho más volado, que al menos como la observo yo. Insisto en esto, ya tenemos demasiado por comprender de nuestra experiencia humana. No queramos escapar a otros mundos. Hablemos desde lo que somos. Desde mi visión no hay mayor credencial para un mago que su vida propia. La vida nos muestra cómo vive el mago. Entonces, al observar esa vida podemos reconocer su magia o todo lo contrario. Si alguien que me quiere dar consejos está siempre en las malas, evidentemente hay algo en su discurso que no fue integrado. Es simple, el drama o las cárceles egoicas nos demuestran demasiado. La segunda característica del ego espiritual es la superioridad espiritual. Alguien con un ego espiritual desarrollado puede desarrollar justamente una sensación de superioridad sobre los demás debido a su práctica espiritual o algún conocimiento, creyendo que son más iluminados o avanzados que los demás. Por suerte en la vida es bastante sencillo darnos cuenta de las máscaras, aunque debemos reconocer que también algunas están mejor camufladas. Llevo bastantes años metido en el mundo espiritual, conocí a demasiados terapistas y la visión tal vez con el tiempo se te agudiza, con la experiencia. Sí me ha pasado que varias personas querían hacerse de poder en una situación determinada mediante la información canalizada que solo ellos sabían. La verdad que al carajo esos canalizadores. Tengan cuidado porque viven queriendo instalar cositas que vayan a saber de dónde sacan. A mí me tiraron varias veces distintas personas, distintos tipos de mambos que si uno no está plantado, se los morfa enteros y crea una realidad bastante compleja. Sea un análisis según lo que canaliza de tu personalidad con total certeza o un hecho de tu vida pasada súper traumático o de esta, o que en otra vida fueron pareja, o que justo ellos recuerdan haber sido Jesús o Buda o Messi, y por eso hay que escucharlos. O incluso algo que te ponga el ego por el cielo. Atento, atenta. No se regalen. Ese es mi pequeño consejo respecto a esto. En la vida hay que saber desconfiar, también confiar, ambas. Existen muchas personas que endulzan los egos para captar adeptos o clientes, ¿se entiende? Vos sos especial, no tires tu vida al tacho. Tu misión es más profunda. Seguime. Generalmente son personas que generan dependencia. Este es un factor común. Estas personas suelen aprovecharse de esa necesidad que tenemos todos de sentirnos especiales. Y gracias a esos deseos egoicos caen en las telarañas a través de una manipulación barata. Yo prefiero a los maestros o facilitadores que generan todo lo contrario, que te dan herramientas para que puedas desenvolverte en libertad y en plenitud. No aquellos que generan la duda en vos y que justamente ellos son la respuesta a esa duda. Estén atentos a cómo se sienten, no a lo que quieren sentir, sino
a cómo se sienten. Todos podemos observar, pero pocos podemos frenar la mente, pocos hacemos silencio y realmente escuchamos a nuestro sentir. Y qué importante es saber escucharnos, qué importante es despertar nuestra intuición y darle espacio en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y bueno, de eso se trata, de poder escuchar nuestro sentir cuando compartimos con alguien, observar cómo quedamos luego, los días posteriores, qué nivel de neuroticismo tenemos. Un ejemplo sobre todo esto, que me parece claro, es cuando una persona quiere sacar provecho en el hoy porque recuerda o canaliza información de otra dimensión o época en la cual él era un ser muy importante, un gran comandante, como muchos dicen ahora, o un líder reconocido. Muy de moda en las redes, la juegan de tener una información elevada y valiosa. Información que, como decía antes, para integrarla debemos confiar ciegamente en su palabra, porque no hay forma de comprobar absolutamente nada, solo el tiempo dirá y generalmente no coincide. Atentos con esto, vuelvo a esa palabra. Las palabras crean realidad, o sea, si integras una palabra, una idea, a tu mapa de creencias, a tu cárcel ideológica, ya es parte de tu forma de ser. Esa nueva creencia pasa a manejar los hilos de tus acciones en planos más inconscientes. Podemos modificarlo siempre que seas consciente, que estés presente y puedas contraargumentar para erradicar esas ideas, pero mientras tanto se alojan en tu mente como la verdad. Pensemos con responsabilidad sobre esto. ¿A quién le vamos a dar este poder? ¿En qué argumentos nos basamos? ¿Lo siento realmente así o me conviene sentirlo así? ¿Puedo sacar provecho de algo creyendo esto? ¿Tiene que ver con mi propia observación? ¿Es una conclusión encontrada en mi interior luego del propio discernimiento? La autoindagación la escribí en el capítulo anterior como una de las claves para transformarnos, y lo es sin dudas. Trae conciencia a las acciones, a nuestra programación, y trae coherencia a la vida. Quiero plantear una reflexión final sobre esto, y es que deberíamos tener cierta desconfianza hacia la idea de la luz. Sé que puede sonar contradictorio o quizás demasiado contundente, pero permítanme explicarlo. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Una persona es íntegra cuando se acepta en su totalidad, cuando puede reconocer y habitar su sombra sin reprimirla ni negarla. Cuando alguien se presenta como pura luz, negando y reprimiendo aspectos intrínsecos del ser humano, forzando una constante alegría, esto genera en mí cierta desconfianza. Soy totalmente consciente que la represión genera perversión. Cuando una persona es tan reprimida o nos quiere vender esta imagen luminosa constantemente sin posibilidades de mostrarse vulnerable, humana o simplemente relajada, está juzgando una gran parte de su realidad. Igualmente, aunque quisiera, ya no puedo creerles nada. Realmente es más fuerte que yo. Pero por lo dicho anteriormente, no suelo darle el poder de instalar ideas en mi mente, en mi cabeza, en mi mapa, a muchas personas. Siempre hay un filtro en mi mapa de creencias antes de instalar cualquier idea, utilizando mi propia lógica. Y estas personas no lo pasan. Instalar algo por fe absoluta en un otro no me vibra. No sería muy inteligente de mi parte. El asunto es que existen personas más vulnerables que yo, o más distraídas tal vez, y este tipo de personas pueden caer en este patrón, y ahí radica el problema. Estas personas suelen ceder su autoridad energética porque carecen de poder personal y terminan siendo atrapadas en las redes de estos manipuladores. ¿Cómo podemos evitar eso? La decisión debe ser personal, pero les recomiendo encarecidamente que no busquen respuestas en otros. Es mejor nutrirse de experiencias, de herramientas y ser nosotros mismos quienes encontremos esas respuestas. No es necesario buscar afuera de uno mismo. Las soluciones rápidas que ofrece el ego a menudo resultan callejones sin salida. Podemos tomar terapias, cursos y demás, pero cuando alguien intenta posicionarse por encima de nosotros, no para acompañarnos, sino para ser nuestro guía o nuestro líder espiritual, debemos ser cautos. Fíjate realmente por qué motivo estás eligiendo estar ahí. Puede ser por interés, puede ser porque sentís que puede ayudarte a lograr algo que querés, porque te hace sentir especial o por cualquier otra cosa. Lo que tenés que observar es si ese motivo que encontraste parece coherente con tu camino y tus valores, y evolutivo para vos y para tu vida. A lo largo de más de 7 años de exploración puedo asegurar que ese camino marea mucho más de lo que ayuda. Creo que la espiritualidad es justamente todo lo contrario. Es simple. De hecho, estoy convencido que estas personas hacen ver la espiritualidad y el camino como algo más abstracto
o ilusorio, y la suma de estas cuestiones seguramente aleje a más de uno. Creo que es realmente todo lo contrario. Es vivir siendo uno mismo. Es construir desde las experiencias, desarrollar la confianza en uno mismo, nuestro poder personal, aprender a rodearnos de amor dándole valor a nuestros amores, a nuestros vínculos, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero principalmente a nosotros mismos. Creo que pasa por elegir conscientemente cada acción, nuestros desde dónde nos determinan. Expandir nuestra conciencia y estar presentes en todo momento nos permite elegir. Y así como podemos identificar esto afuera, sería muy bueno estar atentos para detectar este tipo de comportamientos en uno mismo. ¿A quién no lo come la soberbia de vez en cuando? Bueno, nunca es tarde para parar la pelota y escuchar, abrirse a otras realidades. A la hora de hablar, preguntarse realmente si vale la pena habilitar esa realidad. Ser conscientes del desde dónde lo hacemos, desde dónde nacen las palabras, qué realidad queremos instalar y para qué. Luz negra. Con respecto a la relación que podamos establecer con los distintos facilitadores o terapeutas, quiero compartir un último consejo importante. Evitemos idealizarlos. Esto es crucial. A menudo cuando alguien está en las primeras etapas de su viaje espiritual y se encuentra con un facilitador que parece tener ciertos poderes o conocimientos sobre el manejo de la energía, puede quedar deslumbrado. Sin embargo, esto puede crear una imagen distorsionada de esa persona, lo cual no es útil ni para el individuo ni para el proceso terapéutico en sí. Es esencial recordar que todos venimos al mundo de la misma manera y nos iremos de la misma manera. El ego, esa construcción que nos ayuda a relacionarnos con los demás y a crecer en nuestro entorno, desaparece cuando las luces se apagan. ¿Y qué queda entonces? Creo firmemente que debemos reconocer que todos somos hijos del mismo padre y de la misma madre, que somos iguales y que debemos actuar desde esa premisa, recibiendo y dando con humildad. Es cierto que cada persona tiene su propia vida, su propia apertura de conciencia y sus propias habilidades y conocimientos. Sin embargo, al igual que un médico no debería asumir una actitud pedante por su credencial, un facilitador que domina el manejo de la energía no debería adoptar una postura de gurú o iluminado, ni fomentar esa visión entre sus seguidores. Tampoco debería permitir que otros lo idealicen de esa manera. Por otro lado, aquellos que buscan ayuda a través de la terapia deben tener en cuenta este punto. Idealizar a alguien puede llevarnos a ponerlo en un pedestal y esperar más de lo que realmente puede ofrecernos. Esta idealización nos puede cegar ante las fallas o limitaciones de esta persona, lo que puede resultar en una decepción cuando estas expectativas no se cumplen. Además, al idealizar a alguien, corremos el riesgo de perder nuestra propia voz y autonomía, ya que podemos estar demasiado preocupados por complacer o impresionar a esa persona en lugar de centrarnos en nuestras propias necesidades y deseos. En resumen, la idealización de los facilitadores o terapeutas puede obstaculizar nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Es importante reconocer que son seres humanos, con sus propias fortalezas y debilidades, y tratarlos como tales. La tercera característica del ego espiritual es el uso de la espiritualidad para justificar comportamientos negativos, poco éticos o poco convenientes. Por ejemplo, el desapego malinterpretado. El concepto de desapego en muchas tradiciones espirituales puede malinterpretarse como una justificación para la indiferencia o la falta de responsabilidad hacia los demás. Las personas pueden usar el desapego como una excusa para no comprometerse emocionalmente con los demás o para evadir responsabilidades sociales. Es una delgada línea que solo sabe el que acciona si la cruza o no. Debemos aprender a preguntarnos realmente lo que deseamos sin presiones sociales o externas, para lograr ser conscientes de quiénes somos y lo que nos hace vibrar realmente. La otra cara de esto sería el apego por temor, el no poder estar solo,
la necesidad de mantenernos socialmente activos o en pareja. Ambas caras muestran una negación de nuestra realidad interna. Como decimos a lo largo del Manifiesto del Amor Álmico, libro que escribí junto a mi amigo Joaquín Alterman, no hay una forma que encaje en todos, sino que cada uno debe diseñar su propia manera si lo que busca es la plenitud. Hay que asumirse y dejar de postergar el encuentro con uno mismo, sea cual sea el camino. Otro ejemplo es el denominado bypass espiritual, que es una tendencia en las personas que utilizan la espiritualidad como una forma de evitar enfrentar sus problemas emocionales o psicológicos subyacentes. En lugar de abordar estos problemas de manera directa y constructiva y trabajar en su resolución, recurren a prácticas espirituales como una forma de escapar de ellos temporalmente. Es importante reconocer que el bypass espiritual puede llevar a una falta de acción y a una mala interpretación de las enseñanzas espirituales. En lugar de enfrentar los desafíos de la vida y tomar medidas concretas para resolver problemas, algunas personas pueden caer en la trampa de simplemente flotar en un estado espiritual sin tomar responsabilidad en sus vidas y sus acciones. El riesgo de esta actitud es que puede conducir a una falta de crecimiento personal y a una sensación de estancamiento. Para experimentar verdadera libertad y crecimiento, es importante enfrentar los desafíos de manera activa y resolver los problemas en lugar de ignorarlos o evadirlos. Como dice el Plan de la Mariposa en una de sus hermosas poesías, calma no es quietud. Esto implica estar en paz mientras se toman medidas para abordar los desafíos, para crear la vida que se desea vivir. Otro ejemplo es la justificación de acciones dañinas. Algunas personas pueden distorsionar enseñanzas espirituales para justificar acciones que causan daño a otros. Por ejemplo, pueden justificar comportamientos manipuladores o abusivos argumentando que están actuando según la voluntad divina o siguiendo un camino espiritual superior. También manipulando a otros diciendo que su visión es más elevada, entonces deben respetarla. Esto es muy común en relaciones de pareja. Ya lo he escuchado reiteradas veces de amigos y en sesiones. Uno, el del pire, digamos, le establece reglas a la otra persona de las cuales se beneficia absolutamente. Lo gracioso en esto es que todas estas personalidades hablan de la ausencia de ego y disfrazan deseos egoístas y sus inseguridades bajo una fachada de desapego o iluminación. Otra situación común es que el que se cree más elevado comienza a tener muchísimos juicios en su sexualidad que antes no tenía, en cuestiones incluso que le dan placer. Pero, como hay tanta gilada al respecto, mucha gente quiere aparentar comprenderlo y lo repite, y bueno, algunos otros que en la confusión que te da la expansión consciencial y el descubrimiento de algunos estados le abren la puerta a esas ideas y las instalan, aunque de forma siempre egoica, entonces en esos juicios comienzan estas personas a distanciarse del placer sexual y muchas veces terminan culpando a su pareja de no estar a la altura vibratoria para conectar con ese placer más divino. Lo importante es detectar que cuando hay represión, lo que se genera es perversión. Vuelvo a lo mismo. Para mí, alguien con camino espiritual realizado debería ser capaz de integrar todos los mundos posibles a su mundo. Alguien capaz de ser la puta y la virgen, el amigo y el asesino, como para ir a los opuestos. O sea, estar disponible para realizar lo que el momento presente determine que sea lo mejor para nosotros y nuestro entorno. La voladura no construye nada. Hay que andar con los pies en la tierra, sintiendo y actuando. Por otro lado, si nos empoderamos realmente, estas cuestiones quedan chicas. Dejamos de estar a la merced de energías que no deseamos. Es opuesta a la visión. Imagínense que siguiendo esta lógica solo podríamos relacionarnos de la forma que sea, con seres llamados iluminados. Y esta definición o ese encasillamiento no lo veo para nada real. Hay momentos, hay etapas, hay ciclos, pero no podemos justificar nuestras palabras desde este ángulo de superioridad. No podemos justificar nuestro sentir desde este ángulo o nuestros propios miedos.
En vez de asumir estas cuestiones internas que por ahí se contradicen con la vida que llevamos, inventamos razones que se escuchan como elevadas, pero en realidad esconden a un miedo que no nos permite vivir en libertad. Entonces creo que es hora de poder asumir realmente los sentires y poder hablar desde ahí con honestidad y no permitir que estos roles nos controlen la vida. Luz negra. Otra característica del ego espiritual es la fijación en la imagen pública y espiritual. Alguien con ego espiritual puede estar obsesionado con mantener una imagen pública de ser una persona espiritualmente avanzada, enfocándose más en cómo son percibidos por los demás que en su verdadero crecimiento interior. Esto que voy a contar es real. He conocido personas que antes de comprometerse con su camino y su desarrollo, estaban haciendo un curso sobre cómo administrar un Instagram espiritual. Un flash como todo puede ser captado de una forma contraria. Vivimos en un mundo donde aparentar es suficiente. ¿Para qué vamos a hacerlo realmente? Nos ahorramos un montón de esfuerzo y compromiso. Nos transformamos en una aspiradora de me gustas, nos alimentamos de eso. Y cuantos más logramos, más espirituales somos y más merecemos ser escuchados. Aunque sabemos bien que en esos egos, cuando se raspa un poco, solo un poco, hay inseguridad no trabajada. Cuando la espiritualidad se convierte en un medio para obtener poder, riqueza o estatus, en lugar de un camino hacia la autotrascendencia y la comprensión más profunda de uno mismo y del universo, uno está dentro de lo que se llama el materialismo espiritual. Por eso es clave entender desde dónde, repito, desde dónde uno hace lo que hace, cuál es el verdadero propósito dentro de las acciones. No todo lo que brilla es oro, aunque si miramos bien el brillo se esfuma y la ilusión prevalece. En un camino donde muchos buscamos la verdad, otros viven de esa búsqueda. Como aquel cirujano que quiere encontrarte algo, cualquier cosa, para operarte. Estos quieren instalarte cualquier trauma para sanarte. Una terapeuta que conozco canaliza siempre la misma información, que todos fuimos abusados. Obviamente no lo dice con la transparencia que yo lo estoy diciendo acá, pero sí me he enterado por ella misma y por varios de sus consultantes que esto es lo que les dice. A la persona que le hace una consulta al poco tiempo le dice que fue abusada. ¿Y qué genera esto? Necesidad de sanación, trabajo, dinero y por supuesto muchísimo malestar y confusión en las personas. Algunos habrán sufrido abusos seguramente, pero no todos. Y además, ¿es esa la manera de llevarlo adelante? ¿Dándole vueltas al asunto hasta el infinito? ¿No estaríamos condenándonos a tener una vida en sufrimiento? Sanarlo sí, perdonarnos sí, pero dar vuelta a la página. La vida es demasiado corta, creo yo, como para aferrarnos a una identidad del dolor. Cuanto más rápida sea nuestra capacidad de dar vuelta a la página, sin negación, que se entienda, más felices podemos ser, porque vamos a estar aferrados al aquí y ahora. No al pasado, no al futuro, sino a la hora. Es importante reconocer que el ego espiritual puede ser sutil y puede surgir incluso en aquellos que están comprometidos sinceramente con su práctica espiritual. Debemos andar sin máscaras ni pretensiones y si nos perdemos, sin castigo volver al rumbo. Ya sabemos que la culpa no conduce a ningún lado. Esta trampa, este ego espiritual, puede surgir en cualquier momento de nuestro viaje hacia la autotrascendencia. Es crucial entender que la espiritualidad no se trata de buscar reconocimiento externo, compararse con otros o justificar comportamientos negativos. La verdadera espiritualidad radica en el crecimiento interior, en la humildad, en la autenticidad y el compromiso con el bienestar propio y de los demás. Es fundamental aprender a discernir entre lo auténtico y lo ficticio, entre la búsqueda genuina de la verdad y el deseo de poder o reconocimiento. Debemos cuestionar creencias, nuestras motivaciones y nuestras acciones y estar atentos a las señales del ego espiritual, tanto en los demás como en nosotros mismos. Luz negra. Algunos tips que quiero dejarles prácticos para erradicar estas creencias y formas de nuestro presente
son los siguientes. El primero es cultivar la humildad. Hay que reconocer que no lo sabemos todo y que siempre hay espacio para crecer y para aprender. No te la creas. Recordá esto. Si pensás que ya llegaste a algún lado y que tu camino de aprendizaje y trascendencia se terminó, simple, pegate 3 cachetadas para que reacciones de la ilusión que te compraste. No hay un lugar al cual llegar. La iluminación no es algo que se alcance y ya está. Ya no hay más nada que hacer. Lo único que se puede afirmar sobre esto es que es un estado. Y como todo estado, y como la vida misma, fluye, cambia. Hay un concepto que es el urógoro, que simboliza el ciclo eterno de las cosas. También el esfuerzo eterno, la lucha eterna. O bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a empezar, a pesar de las acciones para impedirlo. Está simbolizado con la serpiente que se come su propia cola, generando un círculo perfecto que representa ese ciclo y cómo uno se retroalimenta de lo experimentado para volver a iniciarlo, pero no termina, jamás. Así que cuando te pienses con aires de grandeza, recordalo. Acordate que a lo sumo podés comprender algunas cosas que los otros no, que a lo sumo sabés ciertas técnicas que otros no, pero ya está. No hay más que presumir. La iluminación es un estado que hay que cultivar en cada momento presente y no significa más que estar plenamente conscientes, situados en el aquí y ahora, atentos a todo lo que somos y nos rodea, actuando siempre desde el sentir sincero y la verdad. No conozco a nadie en absoluto que pueda alardear de esto. Y por otro lado, carcelario sería creernos haber llegado a algún lado, ¿no? Los juicios en este tipo de personalidades crecen y castigan. Otro tip importante es ser coherente. Reconocer en uno mismo las diferentes cuestiones a trascender es el primer paso para lograrlo. Si defendemos una imagen propia idealizada y no nos damos esta posibilidad de continuar en el proceso de aprendizaje, nos estancaremos en una cárcel muy poderosa. Por otra parte, practica la coherencia entre tu sentir, tu decir y tu accionar. Y cuando te descubras mintiendo, o sobre todo mintiéndote, pregúntate simplemente qué sentido tiene, qué vida estás construyendo y para qué, a dónde te lleva y si es realmente lo que deseas. El siguiente es cultivar la aceptación y la rendición. Aprendamos a aceptar las cosas tal como son y a rendirnos al flujo de la vida. Reconozcamos que no tenemos control sobre todo esto y aprendamos a confiar en el proceso de la vida en lugar de tratar de controlarlo absolutamente todo desde una posición egoica y egoísta. Otro tip importante es que practiquemos la responsabilidad personal. Debemos aprender a enfrentar nuestros problemas emocionales y psicológicos de manera directa y constructiva, en lugar de querer evadirlos o usar la espiritualidad como una forma de escapar de ellos. Debemos tomar medidas concretas para resolver los desafíos de la vida, crecer como personas y crear la vida que deseamos vivir. Tomar el toro por las astas, tomar las riendas de nuestra vida, empoderarnos y actuar en vez de huir, y a través de esta acción liberarnos de las cadenas pesadas que venimos arrastrando hace largo rato. Y por último, el último tip que se me ocurre es enfocarnos en nuestra evolución personal. Simplemente eso, enfocarnos en nuestra evolución personal. El último consejo es que no te obsesiones con mantener una imagen de una persona espiritualmente avanzada frente a los demás. Sé sincero en tu camino, consciente del desde dónde haces las cosas. Sé auténtico, no trates de aparentar ser alguien que no sos para obtener reconocimiento. Sé fiel a vos mismo y a tus valores, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Recordá que las corrientes, aunque parezcan luminosas, suelen ser sistemáticas e impuestas. Aprendé a desconfiar de lo masivamente aceptado y a fundamentar desde tu propia lógica. En última instancia, recordá que la espiritualidad verdadera no se trata de aparentar, sino de ser. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado revelaciones a lo largo del capítulo. Les pido como siempre que si les gustó compartan el capítulo para que llegue a nuevas personas. Acordate, suscríbete al canal y apretá la campanita. Así te llegan las notificaciones de los nuevos capítulos. Si se quieren contactar conmigo, me pueden escribir a luznegrapodcast@gmail.com o a mi Instagram @andresbrane. Les comento también que estoy realizando encuentros personales de forma online
En mi Instagram pueden encontrar más información sobre esto. También retomé las clases de yoga, así que estoy muy feliz con este retorno y espero poder encontrarlos allá. Muchas gracias amigos y amigas, compañeros y compañeras de camino. Hasta pronto. Esto fue Luz Negra.